capté a un hombre extraño besando la mano de mi esposa durante la fiesta de empresa. La sala estaba llena, las risas resonaban, los brindis se elevaban en el aire, pero todo a mi alrededor pareció quedar en silencio en ese momento. El brillo de los vasos, el tintineo de los cubiertos contra los platos, las conversaciones paralelas, todo perdió sentido. Mi mirada estaba fija en esa escena. Ella estaba allí, con una discreta sonrisa en los labios, permitiendo que ese hombre tomara su mano y se la acercara a los labios. No fue un beso social, un gesto inocente de cortesía. No. Había algo ahí. Algo que solo un marido traicionado puede ver. Caminé hacia ellos, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y cada paso que daba parecía resonar como un tambor de guerra. Ella me vio acercarme y por un segundo su rostro palideció, pero luego se recuperó. El hombre que estaba a su lado, desconocido para mí hasta ese momento, se quedó allí, confiado, como si no tuviera nada que temer. Fue entonces cuando las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera controlarlas: quiero el divorcio. Y quiero que todos sepan lo que acabo de ver. La sala, antes animada y ruidosa, pareció congelarse. Miradas curiosas se dirigieron hacia nosotros. Surgieron murmullos, la gente se miró, algunos retrocedieron, otros se inclinaron para escuchar mejor. Mi esposa trató de reírse, de restarle importancia, como si yo estuviera siendo irracional, pero no lo era. Algo dentro de mí me dijo que ese momento era solo la punta del iceberg. Algo más grande se escondía detrás de ese beso. Al principio ella lo negó, intentando decir que estaba exagerando, que era solo un gesto de cortesía, que lo estaba interpretando mal. Pero entonces lo vi en sus ojos. Vi algo que me heló la espalda. No fue solo culpa. No fue solo arrepentimiento. Fue miedo. No tengas miedo de mí. Miedo de lo que pueda descubrir. Mi mirada se volvió hacia el hombre que seguía allí, inmóvil, observando la escena como si supiera que, tarde o temprano, sucedería. Sus ojos no mostraron sorpresa. No intentó justificarse. No retrocedió, no huyó. Él simplemente permaneció allí, observando. Fue entonces cuando me di cuenta. No era un extraño cualquiera. Y ese beso en la mano no fue un acto aislado. Algo estaba muy mal. Mi esposa intentó alejarme, me jaló del brazo, me susurró: hablemos en casa, pero me negué. Hablemos aquí. ¿O prefieres que le pregunte a tus compañeros de trabajo si te han visto con él antes?, dije sintiendo un sabor amargo en la boca. Sus ojos se abrieron y en ese instante supo que él tenía razón. No fue la primera vez. El aire se volvió pesado y la tensión a nuestro alrededor se hizo palpable. Ya no estaba simplemente lidiando con una sospecha. Me enfrentaba a algo mucho más grande, mucho más destructivo de lo que imaginaba. Entonces el hombre finalmente habló. Su voz era tranquila, confiada, como si estuviera al frente de una negociación planificada. Creo que sería mejor si habláramos en otro lugar, dijo, mirándome directamente. Y fue entonces cuando me di cuenta. No era un amante cualquiera. Era alguien que tenía algo que ganar con todo esto. Y estaba a punto de descubrir exactamente qué. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos la traición. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero la moraleja es siempre la misma: la traición destruye vidas, familias y deja cicatrices irreparables. Si crees que puedes jugar con la confianza de alguien, prepárate para ver las consecuencias. Ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación es una historia impactante, llena de giros y amargas verdades. ¿Estás listo? Así que comencemos. La noche transcurrió elegante bajo las cálidas luces del salón de eventos de la empresa, reflejándose en los cristales de las copas alzadas en animados brindis. El ambiente resumaba refinamiento, una mezcla de sofisticación y celebración al final de otro año de logros. Entre los invitados, paseando entre los pequeños grupos que se formaban en medio de conversaciones llenas de risas, se encontraba Daniel, un hombre de postura firme, mirada atenta y un carisma discreto que le hacía respetar a todos los que le rodeaban. Su traje oscuro perfectamente confeccionado delataba su prestigiosa posición dentro de la empresa, pero fue algo más lo que llamó la atención esa noche. Su mirada buscó a alguien en concreto, alguien que,
sin siquiera darse cuenta, acaparaba su atención. Isabela estaba deslumbrante. Llevaba un vestido largo de seda color azul marino, que contorneaba sus curvas de forma sutil y elegante. Su cabello, cuidadosamente recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la delicadeza de su cuello y los pequeños pendientes de perlas que llevaba. Charlaba animadamente con algunos colegas, sonriendo espontáneamente y gesticulando ligeramente mientras expresaba sus opiniones sobre cualquier tema que estuviera en la agenda. Su presencia era magnética, algo que Daniel siempre había admirado. Desde que se conocieron, años atrás, había quedado encantado con esa luz que ella llevaba, esa capacidad de involucrar a las personas sin esfuerzo, de ser a la vez fuerte y delicada. Su matrimonio era sólido, al menos eso es lo que siempre creyeron. Pasaron por desafíos, diferencias y momentos difíciles, como cualquier pareja, pero siempre encontraron el camino de regreso el uno al otro. Lo veía como su base, su hogar. Isabela, por su parte, siempre lo había considerado un refugio seguro, alguien en quien podía confiar, alguien con quien podía contar en los días buenos y malos. Habían construido una vida juntos, una historia basada en la complicidad, el respeto y el amor. Pero últimamente algo se sentía diferente. Pequeños gestos, sutilezas que antes pasaban desapercibidas, empezaron a llamar su atención. Isabela parecía más distante por momentos, distraída, como si su mente estuviera en otra parte incluso cuando estaban juntas. Intentó alejar esos pensamientos, atribuirlos al estrés del trabajo, a la rutina, a cualquier cosa que no fuera motivo real de preocupación. Pero esa sensación persistente permaneció, susurrando en su mente como una advertencia que no podía ignorar. La fiesta continuó y él la observaba desde lejos, tratando de comprender esa inquietud que se estaba instalando en su pecho. Desde que llegaron al evento, algo parecía diferente en ella. No fue solo la forma en que sonrió o el brillo en sus ojos. Había algo en la forma en que se movía por la habitación, en la forma en que miraba a su alrededor, como si estuviera esperando algo o a alguien. Respiró hondo, alejando los pensamientos que intentaban infiltrarse en su mente. Tal vez simplemente estaba cansado, leyendo demasiado entre líneas de cosas banales. Decidió ir al bar y tomar otra copa de vino, algo para mantener sus manos ocupadas mientras intentaba concentrarse en pequeñas conversaciones con sus compañeros de trabajo. Pero a pesar de que intentó distraerse, no pudo evitar que su mirada volviera a ella. Y fue entonces cuando algo llamó su atención. Un hombre que no reconoció se acercó a Isabela. Alto, bien vestido, con una postura segura, se inclinó ligeramente mientras le hablaba, como si estuvieran compartiendo algo que nadie más debería escuchar. Daniel frunció el ceño. ¿Quién era él? Observó cómo Isabela sonreía, bajaba la mirada por un momento y, para su sorpresa, permitía que el hombre tomara su mano. Su pecho se apretó y un extraño calor subió a su garganta. Intentó racionalizar la escena que tenía delante. Quizás fue solo un compañero de trabajo. Tal vez fuera alguien que conocía de otros tiempos, un viejo amigo, un contacto profesional. Pero entonces lo vio. El hombre llevó su mano a sus labios, dejando un suave beso en su piel. Daniel sintió que el mundo a su alrededor se desaceleró por un instante, como si toda la habitación hubiera caído en un silencio ensordecedor. Su cuerpo se puso rígido, sus dedos apretaron la taza que tenía en la mano y un torbellino de pensamientos invadió su mente. No podía apartar la mirada. Era como si estuviera paralizado, atrapado en ese momento, incapaz de procesar exactamente lo que estaba sucediendo. Ella no retrocedió. El corazón le martilleaba en el pecho y sintió que su respiración se hacía pesada. No podía decir qué era peor, la acción del hombre o su reacción. Isabela no solo permitió el gesto, sino que pareció cómoda con él. Sus ojos brillaron, una leve sonrisa permaneció en sus labios. Había algo ahí, algo que no quería admitir. El sonido de las conversaciones a su alrededor llenó la habitación nuevamente, pero dentro el silencio continuó. El peso de la desconfianza lo aplastó. Sintió una necesidad casi instintiva de confrontarla en ese mismo momento, de exigir respuestas, de exponerlo todo. Pero una parte de él vaciló. Si lo hiciera allí, delante de todos, sería un escándalo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Necesitaba estar seguro. Respiró hondo,
intentando recuperar el control de sus emociones. Sus ojos todavía estaban fijos en ella, buscando cualquier señal, cualquier indicio de que tal vez estaba viendo algo que no era real. Pero todo pareció encajar de una manera dolorosamente clara. La noche transcurrió, los invitados continuaron con su celebración, pero para él todo había cambiado. La realidad que conocía comenzaba a desmoronarse y lo único que quedaba era la duda. Daniel todavía no sabía qué haría, pero una cosa era segura, no se iría sin respuestas. Daniel pasó el resto de la fiesta en estado de alerta, pero intentando mantener el aplomo. La imagen de Isabela permitiendo ese beso en su mano nunca abandonó su mente, cada detalle parecía grabado en su memoria como una marca permanente. Él observó sus movimientos, como si analizara cada gesto en busca de una respuesta silenciosa. Continuó circulando entre los invitados, sonriendo, hablando, actuando como si nada hubiera pasado. Y eso lo estaba devorando por dentro. Trató de racionalizar. Quizás estaba exagerando, quizás había una explicación lógica. Pero en el fondo, algo le decía que no se trataba solo de un gesto inocente. No podía quitarse la idea de que algo estaba sucediendo ante sus ojos. Mientras Isabela hablaba con un grupo de compañeros, Daniel notó que el hombre aún estaba cerca. No parecía ansioso ni incómodo, como alguien que había cometido un error. Al contrario, mantuvo una postura tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si supiera que no necesitaba preocuparse. Le molestaba la sensación de que estaba perdiendo el control de la situación. Daniel no era un hombre impulsivo, siempre era estratégico en sus decisiones y sabía que no podía simplemente confrontarla allí. Necesitaba algo más, algo concreto. Tan pronto como terminó la fiesta, de regreso a casa, el silencio entre ellos se hizo espeso. Isabela intentó iniciar una conversación, comentando los adornos de la fiesta, el discurso del jefe, cualquier cosa con tal de llenar el espacio entre ambos. Pero él solo respondió con monosílabos. Sintió que si empezaba a hablar, la ira que contenía dentro de él se desbordaría. Cuando llegaron a casa, fue directa al baño y se quitó el vestido con tranquilidad, como si nada fuera de lo normal. Se paró en la puerta de la habitación, observando cada movimiento, tratando de ver algo más allá de lo que ella dejaba entrever. Sintió la necesidad de preguntar, de confrontarla, pero se contuvo. Necesitaba pensar. Necesitaba pruebas. Durante los días siguientes, Daniel empezó a notar patrones. Isabela recibía mensajes y salía a contestar llamadas telefónicas en plena cena, regresaba tarde a casa por encuentros inesperados, y cada vez que él la interrogaba, ella sonreía y desestimaba la conversación, dando una respuesta vaga. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era que cada vez que la miraba a los ojos, veía algo diferente. Como si siempre estuviera a punto de confesar, pero se contuviera en el último segundo. La inquietud empezó a crecer. Empezó a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Pequeños detalles que empezaron a tener sentido. Un cambio sutil en el perfume que usaba, ropa nueva apareciendo en su guardarropa sin que ella mencionara haberla comprado. Todo esto parecía insignificante de forma aislada, pero juntos formaban una imagen que él no quería aceptar. Fue una noche cualquiera que Daniel tomó una decisión. Tomó el celular de Isabela mientras dormía a su lado y, con una opresión en el pecho, deslizó sus dedos por la pantalla. Sabía que estaba cruzando una línea, pero necesitaba saberlo. Abrió los mensajes. Buscó algo sospechoso, algo que justificara esa desconfianza que lo atormentaba. Su corazón se aceleró cuando encontró una conversación destacada. El nombre no le dijo nada. Pero el intercambio de mensajes lo dijo todo. Frases cortas, cambios de horarios, solicitudes de reunión. Palabras que sugerían intimidad, secretos, algo que nunca debería haber existido entre ella y otro hombre. La sangre se le heló en las venas. Ya no había ninguna duda. Regresó la pantalla al inicio de la conversación y, mientras deslizaba el dedo hacia arriba, se dio cuenta de que no era reciente. No fue un desliz, no fue algo de un día. Fue algo construido, cultivado con el tiempo. Y entonces vio lo que necesitaba ver. Fotos. Decenas, reuniones discretas, imágenes que te revolvían el estómago. Ella lo estaba engañando.
El aire se volvió pesado. Sintió que su pecho se contraía como si le estuvieran arrancando algo. Se levantó, respiró hondo y trató de contener la tormenta que se estaba formando en su interior. Miró a Isabela durmiendo a su lado, tan tranquila, tan ajena a lo que estaba por suceder. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podía mirarlo todos los días y actuar como si no pasara nada? El calor de la ira subió por su cuerpo. Quería despertarla, quería enfrentarla allí mismo, exigirle explicaciones. Pero entonces algo lo detuvo. Porque, en ese momento, se dio cuenta de que la traición era solo una parte de la historia. Había algo más. Algo que aún no había descubierto. Y estaba a punto de descubrirlo. Daniel no durmió esa noche. Se sentó en el borde de la cama, con el celular aún en las manos, la pantalla apagada, pero sus pensamientos se encendieron como brasas vivas ardiendo en su mente. El peso de lo que había descubierto era abrumador, pero algo dentro de él le decía que todavía no lo sabía todo. Cerró los ojos por un momento, tratando de reprimir la furia que palpitaba por sus venas. Traición. La palabra resonó como un trueno en su interior. Pero había algo más. Algo que todavía no tenía sentido. El celular de Isabela descansaba sobre la mesilla de noche, como un objeto inofensivo, pero cargado de pruebas. Sabía que no tenía sentido preguntar. Ella lo negaría. Intentaría minimizarlo. Haría cualquier cosa para distorsionar la realidad. Entonces decidió que no preguntaría. Él lo mostraría. Y ella no podría escapar. El amanecer llegó rápidamente, pero Daniel sintió como si hubiera estado despierto durante días. Cuando Isabela abrió los ojos, lo encontró parado frente a ella, con el rostro cerrado y los ojos llenos de algo que no pudo descifrar de inmediato. Parpadeó un par de veces, sintiendo el peso de ese silencio entre ellos. No necesitaba decir nada. Simplemente levantó el teléfono, desbloqueó la pantalla y se volvió hacia ella. Los mensajes, las fotos, todo estaba ahí. Una confesión sin palabras. La sorpresa en sus ojos fue inmediata. El pánico. En el momento en que se dio cuenta de que no había salida. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Intentó alcanzar el dispositivo, pero retiró la mano. El silencio se prolongó, tenso, hasta que finalmente habló, en voz baja, llena de feroz control. Preguntó cuánto tiempo había pasado. Preguntó quién era. Le preguntó si alguna vez lo había mirado y se había sentido culpable. Ella parpadeó, su respiración se aceleró y sus manos temblaban. Intentó negarlo. Intentó decir que no era lo que parecía. Pero ya no había lugar para mentiras. Daniel sintió que le ardía el pecho, una ira fría mezclada con un dolor agudo. Isabela intentó explicarse, habló de su confusión, de su rutina, del desgaste de su matrimonio. Pero ninguna palabra de ella fue suficiente para borrar lo que había visto con sus propios ojos. Él la interrumpió con voz firme, sin lugar a más excusas. Dijo que ya lo sabía todo. Dijo que ya sabía que ella había conocido a ese hombre innumerables veces, que la traición no fue un error momentáneo, sino algo construido, algo consciente. Isabela cerró los ojos, respiró hondo y entonces algo cambió en su expresión. La culpa dio paso a algo más. Una mezcla de alivio y resignación. Como si finalmente la hubieran descubierto y ya no necesitara fingir. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba asustada por lo que había hecho. Estaba asustada por lo que él aún no sabía. Daniel entrecerró los ojos. Ella miró hacia otro lado. El silencio volvió a crecer entre ellos. Fue entonces cuando lo sintió. La traición fue solo una parte. El agujero era mucho más profundo. Apretó los dientes y los puños apretados a los costados. Él le pidió que hablara. Para que dijera lo que ocultaba. Pero Isabela vaciló. Intenté evitarlo. Intenté que pareciera que ese era el final de la conversación. Que lo peor ya se había revelado. Pero él no lo dejó. Su voz era aguda, llena de una certeza que ni siquiera él sabía de dónde venía. Ella preguntó qué quería ese hombre de ella. Preguntó qué había detrás de todo eso.
Isabela tragó. Su respiración se volvió aún más inestable. Podía ver la lucha dentro de ella. El intento desesperado de mantener algo oculto. Pero ya era demasiado tarde. Daniel la conocía demasiado bien. Sabía cuando ella estaba mintiendo. Él sabía cuando ella estaba ocultando algo. Y sabía, sobre todo, que no me iría sin saber de qué se trataba. El silencio entre ellos se estaba volviendo insoportable. Repitió la pregunta, ahora más fuerte, exigiendo una respuesta. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas, y luego, finalmente, murmuró algo que le heló la sangre. El hombre no era solo un amante. Tenía un propósito. Él estaba allí por una razón. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. El mundo que lo rodeaba parecía estrecharse. ¿Qué significó esto? ¿Qué quería ese hombre? Isabela parecía cada vez más acorralada, como un animal acorralado. Insistió. Dijo que ya sabía de la traición, que ya sabía de su participación, entonces, ¿por qué parecía haber algo más? Fue entonces cuando Isabela se quebró. Sus ojos brillaron con algo que nunca antes había visto. Un verdadero miedo. Un miedo visceral. Como si al confesar estuviera firmando su propia sentencia. Y luego ella habló. Ese hombre no solo quería su atención. Quería algo mucho más grande. Se estaba aprovechando de ella para ascender en la empresa. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su pecho subía y bajaba pesadamente. La verdad empezó a desarrollarse ante él como una pesadilla. Isabela fue la clave para algo mucho más grande. Ella no fue solo una mujer que se dio a la tentación. Ella era un peón en un juego que ella misma no entendía del todo. Y él, sin saberlo, había estado involucrado en este complot. El impacto de la revelación hizo que todo a su alrededor perdiera significado. La ira dio paso a algo más profundo. La traición no fue solo personal. Fue algo que fue más allá. Algo que podría cambiarlo todo. Daniel la miró fijamente durante mucho tiempo. Su respiración era entrecortada y le temblaban las manos. Ahora todo tenía sentido. El hombre nunca estuvo interesado solo en ella. Él quería usarla. Manipularla. Y ella, cegada por la ilusión, lo había permitido. El silencio entre ellos se volvió aplastante. El peso de la verdad flotaba sobre la habitación como un presagio. Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo el impacto de ese descubrimiento extenderse por todo su cuerpo. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era diferente. Sabía lo que tenía que hacer. Daniel permaneció inmóvil por unos momentos, sintiendo el peso de la verdad golpearlo como un puñetazo en el estómago. El aire en la habitación parecía enrarecido, como si cada palabra que decía Isabela hubiera drenado el oxígeno de la habitación. La mujer que tenía delante no era solo alguien que lo había traicionado, sino alguien que, a sabiendas o no, había sido manipulada para convertirla en algo mucho más grande. La ira todavía ardía en su pecho, pero ahora estaba mezclada con una frialdad punzante, un cálculo silencioso que comenzó a formarse dentro de él. Si ese hombre no solo estaba interesado en ella, sino en algo más grande dentro de la empresa, entonces eso significaba que toda su confianza en el ambiente de trabajo, en las relaciones a su alrededor, estaba comprometida. No apartó la mirada de Isabela, quien ahora estaba sentada en el borde de la cama, con los dedos entrelazados en su propio regazo, como si intentara mantener la compostura. Pero él sabía que, por dentro, ella se estaba derrumbando. Y por primera vez esa noche, ya no sintió pena. Ella eligió ese camino. Ella permitió que esto sucediera. Respiró hondo, se cruzó de brazos y su voz salió más controlada de lo que esperaba. Preguntó cómo empezó todo. Preguntó cuándo apareció ese hombre en su vida y cómo habían llegado las cosas hasta allí. Isabela cerró los ojos por un momento y cuando los volvió a abrir, su expresión era de rendición. Dijo que al principio no pasó nada, que las conversaciones entre ellos comenzaron como un mero interés profesional. Era uno de los empleados que se había incorporado recientemente a la empresa, alguien ambicioso, alguien que sabía lo que quería. No se dio cuenta cuando las cosas empezaron a cambiar, o tal vez no quiso darse cuenta.
Pequeños elogios, mensajes casuales que cada vez eran más frecuentes. Una invitación para tomar un café y luego cenar. Todo parecía inofensivo, hasta que dejó de serlo. Daniel escuchaba todo sin interrumpir, con los ojos fijos en ella, cada músculo de su cuerpo tenso. Dijo que no quería llegar tan lejos, que luchó contra ello durante mucho tiempo, que intentó ignorarlo. Pero en el fondo sabía que ya no importaba. Lo que importaba era lo que estaba en juego ahora. Cuando finalmente mencionó que él no solo estaba interesado en ella, sino también en la posición que ocupaba Daniel, algo dentro de él se rompió. Sintió un sabor amargo en la boca, como si su traición estuviera mezclada con algo aún peor. El hombre que la sedujo quería algo más que una aventura. Quería utilizar a Isabela como puente para lograr algo más grande dentro de la empresa. Quería información. Quería una ventaja. Daniel se pasó la mano por la cara y sintió el pulso en su propio cuello. Trabajó durante años para construir su reputación. Siempre jugó limpio, siempre se mantuvo en el camino correcto, sin necesidad de andar con alfombras ni traicionar la confianza de nadie. Pero ahora, su propia esposa había puesto todo eso en riesgo. Se acercó lentamente, su presencia se volvió amenazadora en el silencio de la habitación. Le preguntó si ella le dijo algo. Si ella dio alguna información. Si, en algún momento, ella revelara algo más que su lealtad matrimonial. Isabela vaciló. Su silencio fue la respuesta. Daniel respiró hondo y sintió que su corazón ahora se aceleraba de una manera diferente. No se trataba solo de él. No se trataba solo de su matrimonio. Se trataba de su carrera, de todo lo que construyó. Y ahora, todo estaba en manos de un hombre que no escatimó esfuerzos para conseguir lo que quería. Se alejó, tomó nuevamente su celular y abrió los mensajes. Revisó los textos más antiguos, buscando algo que confirmara sus sospechas. Y entonces lo encontró. Conversaciones donde mencionó decisiones internas de la empresa, cambios estratégicos, reuniones que aún no habían sido anunciadas oficialmente. Información valiosa. Daniel apretó los dientes y sintió que le subía la bilis. Isabela había dado más que solo su lealtad. Ella había entregado municiones. Y ese hombre, astuto y calculador, estaba ahora en una posición privilegiada para utilizarlo. El silencio en la habitación era insoportable. Él la miró, esperando que ella dijera algo, esperando que intentara justificarse. Pero no había excusa. Su mirada ahora era una mezcla de culpa y vergüenza. Ella sabía lo que había hecho. Y sabía que no podía simplemente dejarlo pasar. Luego, sin decir una sola palabra, sacó su propio celular y empezó a marcar. Los ojos de Isabela se abrieron, sintiendo que su pánico crecía. Preguntó a quién llamaba, con la voz llena de desesperación. Él no respondió. Simplemente se puso el dispositivo en la oreja y esperó. La llamada fue atendida en el segundo intento. Al otro lado del teléfono, la voz del director de la empresa sonaba cansada. Ya era tarde y Daniel sabía que esta conversación no podía esperar. Pidió ser escuchado. Dijo que tenía algo importante que informar, algo que cambiaría todo. El silencio de Isabela se llenó de su propio terror. Ella se levantó de un salto, trató de arrebatarle el teléfono celular de la mano, pero él se apartó, con expresión dura como una piedra. Ella susurró su nombre, rogándole que pensara mejor, que no actuara en el calor del momento. Pero él ya lo había decidido. Al otro lado de la línea, el director le pidió que hablara rápido. Daniel no dudó. Empezó a contar. Explicó que algo andaba mal, que se estaba compartiendo información privilegiada, que un empleado se estaba infiltrando para obtener ventaja. Aún no ha mencionado nombres. Aún no. Pero sabía que la revelación era solo el comienzo. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y cuando todo estuviera puesto sobre la mesa, ya no habría vuelta atrás. Daniel sintió el teléfono celular calentarse en su mano, su corazón aún latía con fuerza contra su pecho. El silencio que siguió a su denuncia fue breve, pero cargado de significado. Al otro lado de la línea, el director respiró hondo, como si intentara procesar la gravedad de lo que acababa de escuchar. Daniel sabía que cuando hizo esa llamada,
cruzó un punto sin retorno. Pero en ese momento, no había lugar para dudar. Necesitaba actuar, necesitaba poner fin a la situación antes de que fuera demasiado tarde. Isabela estaba frente a él, inmóvil, pálida, con los ojos muy abiertos en una mezcla de desesperación e incredulidad. Sabía que cualquier intento de detenerlo ya era inútil. Observó cómo sus labios se abrieron, a punto de decir algo, pero no salieron palabras. Su respiración era rápida y Daniel notó el temblor en sus manos. Estaba asustada. Pero no era miedo a perderlo. Era miedo a las consecuencias de lo que había hecho. La voz del director finalmente rompió el silencio en la línea. Le pidió a Daniel que fuera a la empresa esa misma noche. Necesitaban hablar en persona. La urgencia de su tono no dejaba lugar a dudas. Había más en juego de lo que Daniel podía imaginar. Él simplemente asintió y colgó. El peso de esa decisión cayó sobre sus hombros como un bloque de cemento, pero su determinación permaneció intacta. Se volvió hacia Isabela, quien finalmente encontró fuerzas para hablar. Su voz era temblorosa, pero llena de una súplica que ya no podía oír sin desprecio. Ella le preguntó si él realmente haría eso, si no podían resolverlo entre ellos, si realmente la expondría. Daniel se rió, pero no de felicidad. Una risa corta, seca y llena de ironía. Le dije que la decisión ya estaba tomada en el momento en que decidió involucrarse. Ya no quedaba nada que discutir. Agarró las llaves de su auto, pasó junto a ella sin mirar atrás y salió de la casa sin dudarlo. Cada paso que daba parecía más definitivo. El aire de la noche era frío, pero en su interior todo ardía. No fue solo ira. Fue la desgarradora decepción de alguien que, durante mucho tiempo, creyó que estaba a salvo con la persona equivocada. El camino hasta la empresa transcurrió en absoluto silencio. Las calles estaban casi vacías y los faros del coche iluminaban el camino como si atravesaran la oscuridad de su propia mente. Cuando llegó, vio que no estaba solo. El director ya lo esperaba afuera, junto con uno de los ejecutivos de seguridad de la empresa. El ambiente allí no era solo de preocupación. Fue una crisis. Tan pronto como salió del coche, fue directo al grano. Dijo todo lo que sabía, sin rodeos. Habló del hombre que se había acercado a Isabela, de cómo la manipuló para obtener información estratégica. Contó lo que había encontrado en su teléfono celular, cómo los mensajes le confirmaban que ya sabía de cambios importantes en la estructura de la empresa incluso antes de que se anunciaran oficialmente. El director intercambió una mirada seria con el guardia de seguridad, quien inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a hacer algunas llamadas. Daniel no necesitaba escucharlo para saber que estaban empezando a idear un plan para resolver esto internamente. Pero algo en su expresión dejó claro que la situación era peor de lo que imaginaba. Fue entonces cuando el director le dijo que ese hombre estaba en su punto de mira desde hacía algún tiempo. Que existían sospechas de que estaba infiltrado a instancias de una empresa competidora, intentando sabotear decisiones importantes. Pero hasta ese momento no tenían pruebas concretas. Hasta esa noche. La confirmación golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. Su esposa había sido utilizada. Y en el proceso, puso en riesgo no solo su matrimonio, sino toda su credibilidad. Sintió que su sangre volvía a hervir, pero esta vez, por una razón diferente. Ese hombre no solo había traicionado su confianza. Había tratado de destruir todo lo que Daniel había construido. El director fue directo. Necesitaban actuar rápidamente. El hombre no podría haber sabido que lo habían descubierto hasta que tuvieran pruebas suficientes para capturarlo definitivamente. Esto hizo que Isabela no pudiera alertarlo. Daniel aseguró que esto no sucedería. Fue en ese momento que el ejecutivo de seguridad levantó la vista de su teléfono y dijo que ya estaban rastreando los movimientos financieros del sospechoso. Dijeron que si podían demostrar que estaba transmitiendo información a cambio de beneficios externos, podrían llevarlo ante la justicia. Pero, para ello, necesitaban que Daniel mantuviera la calma y que Isabela no hiciera nada precipitado. La ironía de todo esto era asfixiante. Ahora era parte de algo mucho más grande que la traición conyugal. Estaba en medio de una guerra corporativa. Cuando regresó a casa, ya avanzaba el amanecer.
Isabela seguía despierta, sentada en el sofá de la sala, con los ojos fijos en la puerta como si esperara que él regresara diferente, más apacible, más dispuesto a perdonar. Pero ya no era ese hombre. Ella lo notó en el momento en que él entró. Preguntó qué pasaría ahora. Si él también la entregaría. Si la arrastraría consigo para pagar por lo que hizo. Daniel la miró sintiendo una amarga mezcla de compasión y desprecio. Dijo que no lo necesitaría. Que lo único que tenía que hacer era no interferir. No avises. No intentes salvar a ese hombre. Intentó discutir, intentó decir que no quería hacer daño a nadie. Pero él fue claro. Ese hombre ya lo había hecho solo. El silencio que siguió fue el más devastador de todos. Daniel miró a su alrededor. Cada mueble de esa casa parecía ahora fuera de lugar. Como si ya no perteneciera allí. Como si esa vida que construyó hubiera sido un teatro. Finalmente, miró a Isabela y dijo lo que había estado claro desde hacía mucho tiempo. Que se acabó. Que ya no había un matrimonio que salvar. Ella no lloró. Ni siquiera suplicó. Él simplemente asintió, como si supiera que era inevitable. Daniel subió las escaleras, recogió algo de ropa y la metió en una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Lo suficiente como para no tener que volver allí pronto. Antes de irse, la miró por última vez. No había nada más que decir. Luego, sin dudarlo, cerró la puerta detrás de él. Y esta vez no miró hacia atrás. Daniel salió de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche estaba lleno de un frío cortante, pero nada comparado con el frío que ahora se apoderaba de su pecho. La maleta en su mano se sentía como un símbolo de todo lo que había dejado atrás, el peso de una vida construida sobre mentiras. Caminó lentamente hacia su auto, como si cada paso fuera un recordatorio de que allí no quedaba nada para él. Arrancó el motor y condujo sin rumbo durante unos minutos, solo para alejarse de ese lugar. Su teléfono vibró en la consola del auto. Por un momento pensó que era Isabela, pero al mirar la pantalla vio que era el director de la empresa. Respondió sin dudarlo. La voz al otro lado de la línea sonaba más urgente que antes. Habían hecho rápidos avances. Habían obtenido acceso a documentos que comprometían directamente al hombre que se había involucrado con Isabela. Mensajes cifrados, transacciones financieras sospechosas, todo apunta a un plan mucho mayor. No fue solo un intento de ascender dentro de la empresa. Estaba vendiendo información a sus competidores, beneficiándose de la traición. Daniel respiró hondo, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Quería atraparlo. Quería verlo pagar. Preguntó cuáles eran los próximos pasos. El director informó que ya estaban contactando a las autoridades y que necesitaban que se presentara en la empresa a la mañana siguiente para formalizar la declaración. Fue el golpe final. Colgó el teléfono y sintió el peso de ese momento instalarse en su mente. Estaba cansada, pero no podía volver a casa. No quería volver. Se puso en marcha, conduciendo lentamente, hasta encontrar un hotel discreto donde pasar la noche. Hizo el check-in sin intercambiar muchas palabras con el encargado y subió a su habitación. Tan pronto como se arrojó sobre la cama, se dio cuenta de lo agotado que estaba. Pero a pesar del cansancio, el sueño no llegó inmediatamente. Sacó su celular y abrió la galería. Las fotos estaban ahí. Prueba de todo. Por un segundo dudó. Quería borrarlo. Quería deshacerse de lo que lo consumía por dentro. Pero entonces recordó lo que estaba en juego. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de justicia. Sobre asegurarse de que nadie más pasara por lo que él pasó. La mañana llegó rápidamente. Se arregló sin prisas, se vistió con un traje oscuro, se arregló la corbata frente al espejo. El rostro reflejado allí parecía diferente. Como si algo dentro de él se hubiera endurecido para siempre. Cogió su maleta, hizo el check-in y se dirigió a la empresa. Al entrar al edificio, notó miradas curiosas. La historia ya había comenzado a circular. Sus pasos eran firmes mientras caminaba por los pasillos. No tenía nada que temer.
Cuando entró en la sala de reuniones, encontró al director y a un grupo de abogados esperando. Documentos sobre la mesa, carpetas abiertas, un silencio lleno de expectación. Se sentó, respiró hondo y empezó a hablar. Informó de todo lo que sabía, de cada detalle, de cada descubrimiento. No escatimó información. No omitió nada. Los abogados tomaron notas y le hicieron preguntas puntuales, mientras él les entregaba las pruebas que había reunido. Fotos, mensajes, todo estaba ahí. El caso era sólido. Entonces, una de las puertas se abrió. El guardia de seguridad entró en la habitación, acompañado por 2 policías vestidos de civil. El director se levantó y dio una breve señal. Estaban listos. El objetivo estaba en el edificio. Daniel sintió que su corazón se aceleraba, pero su expresión permaneció impasible. Lo habían planeado meticulosamente. Ahora solo tenían que esperar. El tiempo parecía pasar lentamente a medida que pasaban los minutos. No estaba seguro de lo que esperaba sentir cuando vio a ese hombre siendo confrontado, pero cuando las puertas se abrieron de nuevo y entró el guardia de seguridad, seguido por el traidor esposado, algo dentro de él se calmó. El hombre pareció sorprendido, pero no del todo. Como si ya esperara que, tarde o temprano, todo se vendría abajo. Su mirada se encontró con la de Daniel y, por un instante, una tensión invisible llenó la habitación. No se dijeron palabras. No fue necesario. El silencio entre ellos fue la condena final. La policía lo sacó. Daniel no se levantó. No necesitaba verlo irse. Simplemente cerró los ojos por un breve momento, sintiendo que le quitaban un peso de la espalda. Cuando todo terminó, el director se acercó colocándole una mano firme en el hombro. Le agradeció su valentía, su lealtad a la empresa. Dijo que la junta directiva estaba al tanto de todo y que se tomarían medidas para garantizar que algo así nunca vuelva a suceder. Daniel se limitó a asentir. No lo hizo por reconocimiento. Lo hiciste porque estaba bien. Al salir de la empresa, el aire se sentía más ligero. El día estaba claro, el sol brillaba, pero dentro todavía estaba oscuro. Cogió el teléfono, abrió la lista de contactos y, por primera vez, dudó. Pensó en llamar a Isabela. Diciendo que todo había terminado, que ese hombre pagaría por lo que hizo. Pero luego se dio cuenta de que ya no importaba. Ella ya no era parte de su vida. Guardó su celular, respiró hondo y se subió al auto. Era hora de empezar de nuevo. Daniel condujo sin rumbo después de dejar la empresa. El peso de la traición todavía ardía en su interior, pero ahora mezclado con un amargo alivio. Se hizo justicia, el hombre que intentó utilizar a Isabela para ganar poder fue arrestado y la empresa quedó protegida. Pero nada de eso borró el hecho de que su vida tal como la conocía había sido destruida. No hubo vuelta atrás, no hubo perdón, solo un vacío que se instaló donde alguna vez existió la confianza. El teléfono vibró en el asiento del pasajero. Miró y vio el nombre de Isabela. No respondí. Sabía que ella intentaría justificarlo, pedir una oportunidad, decir que había sido manipulada, que no quería que las cosas terminaran así. Pero él ya había tomado su decisión. Nunca volvería a verla de la misma manera. El amor que alguna vez sintió se había disipado como humo, dejando solo cenizas. Condujo hasta un pequeño café, un lugar que solía frecuentar antes de que su vida girara en torno a compromisos, responsabilidades y sacrificios por un matrimonio que, al final, no significaba nada para quienes deberían haberle sido leales. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana. Observó a la gente pasar por la calle, yendo y viniendo, sus vidas continuaban como si nada hubiera pasado. El mundo no se detuvo por el dolor de nadie. Sacó su celular y, esta vez, abrió los mensajes de Isabela. Varias llamadas perdidas, mensajes de texto insistentes pidiéndole que la escuchara. Pero nada de lo que ella dijera cambiaría lo que había hecho. Él ya había tomado la decisión de seguir adelante sin ella. Bloqueó el número y dejó escapar un largo suspiro. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Sin su presencia, sin las excusas, sin los diálogos forzados que intentaban mantener un matrimonio que ya estaba muerto antes de que él se diera cuenta.
Solicitó el divorcio sin demora. Isabela no se opuso. Sabía que no tenía nada con qué discutir. La empresa continuó sus investigaciones y comenzaron a surgir detalles del plan. El hombre que lo usó había intentado algo similar antes en otros lugares, pero nunca habían encontrado pruebas concretas en su contra. Ahora ya no había escapatoria. Con las pruebas reunidas fue procesado y condenado. La codicia que lo llevó a intentar destruir a los demás terminó destruyendo su propia vida. Isabela, a su vez, vio desmoronarse su reputación. En el trabajo, las miradas empezaron a ser diferentes. Los susurros la siguieron por los pasillos. Nadie la despidió, pero ella misma se dio cuenta de que ya no pertenecía allí. Renunció unas semanas después. Intentó rehacer su vida, pero el peso de lo que hizo la siguió como una sombra. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Daniel, por otro lado, encontró su libertad en medio del caos. Por primera vez en años estaba solo, pero no se sentía solo. Aprendió a disfrutar de su propia compañía. Redescubrió placeres simples que antes ignoraba. Se permitió vivir sin estar atado a una mentira. Pasó el tiempo y, en un encuentro inesperado, conoció a alguien. Una mujer que, a diferencia de Isabela, no guardaba secretos ni intereses ocultos. Fue ligero, sincero, y poco a poco, sin que él se diera cuenta, el dolor que cargaba comenzó a disiparse. No fue ni inmediato ni forzado. Pero cuando menos lo esperaba, encontró una nueva razón para seguir adelante. La traición destruyó un capítulo de su vida, pero no el final de la historia. Daniel renació de las cenizas de su dolor, más fuerte, más sabio. Aprendió que la confianza, una vez rota, nunca podrá restablecerse por completo, pero que siempre hay lugar para nuevos comienzos. Ahora quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció el final? ¿Crees que Daniel tomó las decisiones correctas? Deja tu comentario a continuación. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerda siempre que este canal no admite ningún tipo de traición. Hasta la próxima.